Mientras en el mundo desarrollado, democrático y próspero, la prensa independiente es defendida y protegida como una institución básica de las sociedades libres, en algunos países del tercer mundo la prensa está pasando por algunos momentos de dificultad, perseguida y denigrada por los gobiernos. Nicolás Márquez es un muy conocido periodista, investigador, autor de libros, que desde Buenos Aires está en contacto hoy con la República.es. Hola Nicolás, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día y un saludo desde aquí. Muchas gracias, Nicolás. ¿Y qué es lo que está pasando en estos países que padecen el socialismo del siglo XXI, en que la prensa está tan atacada y durante tantos años se la ha denigrado, se la ha denostado y claro, ha perdido sustento en estas sociedades? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el kirchnerismo ya está cumpliendo 10 años de gobierno, primero con Néstor Kirchner y después con su mujer, y han ido progresivamente secuestrando, capturando cada uno de los diferentes poderes del Estado. Han logrado controlar de manera virtualmente absoluta el Congreso de la Nación, han podido controlar y domesticar a partir de un unitarismo fiscal a todos los gobernadores y a todas las provincias. Nombraron al 60% de los jueces que hoy están en funciones, nombraron a 4 de los 7 jueces de la Corte Suprema, ahora pretenden además investir contra lo que queda de la Corte Suprema. Y respecto a tu pregunta puntual, que tiene que ver con el otro poder que queda pendiente, que es el cuarto poder, que es la prensa, el gobierno impuso una ley de medios bajo el pretexto de democratizar la información, y la realidad es que a unos meses de aprobada esta ley, el 80% de los medios de comunicación son favorables al gobierno, o son directamente órganos de prensa estatales o paraestatales, es decir, medios privados que son financiados con fondos públicos. Son medios que se dedican a elogiar de manera permanente, constante y sonante al oficialismo y a agraviar y agredir a toda manifestación de periodismo opositor. Solo queda un 20% de resistencia de medios independientes que están siendo atacados y perseguidos políticamente y judicialmente. Concretamente, lo más importante que queda de esto es el Grupo Clarín, el diario La Nación, el diario Perfil y algunos pocos diarios independientes, la Nueva Provincia, pocos bolsones de resistencia y de periodismo independiente. De manera tal que sí, hay una resistencia que es solamente un 20%. Lo curioso es que ese 20% es el que concentra la mayor cantidad de lectores y de televidentes, o sea que claro, este afán de ir por todo, lo único que va logrando es que ese poco reducto acapare al grueso de la opinión pública, ¿no? Se genera una situación muy paradójica. Esa descripción de lo que ocurre en Argentina, Nicolás, es perfectamente aplicable a lo que está ocurriendo en el Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia. ¿Por qué se ha dado este fenómeno así tan coincidental en el tiempo y tan similar en sus procedimientos? Porque les ha ido bien, porque les ha funcionado. Ellos prueban una estrategia de dominación de diferentes poderes y cuando ven que va funcionando, bueno, la van imitando, replicando los diferentes colegas de este club de socialistas del socialismo del siglo XXI. Hay un detalle, el kirchnerismo hizo más o menos lo mismo que se ha hecho en Ecuador, que se hizo en Bolivia, que se hizo en Venezuela. Lo que no hizo, y están muy preocupados, es reformar la Constitución, cosa que sí pasó en Venezuela, que sí pasó en Bolivia, que sí pasó en Ecuador. ¿Por qué no lo hicieron? Porque con la cuestión de la trampa matrimonial de reelección, que va primero el marido, después va la mujer, ellos habían logrado, a través de este ardid, bueno, solucionar este problema de perpetuarse en el poder. Al morir Néstor Kirchner, ahora cayeron en la cuenta de que el no haber hecho eso en su momento, Cristina Kirchner tiene fecha de vencimiento. Es decir, el 2015 se termina su mandato sin poder renovarlo. Entonces, la nueva embestida contra el Poder Judicial y lo que se juega en Argentina en las elecciones de este año es quién gana y quién maneja el poder político para también ir por lo último que queda, que es reformar la Constitución y así eternizar el proyecto político local, ¿no es cierto? Claro. Pero vos me preguntas, ¿por qué lo imitan? Porque ha funcionado. ¿O no le ha funcionado a Correa este mecanismo? Le ha funcionado muy bien para controlar el poder más o menos hegemónico y absolutista. Bueno, Cristina Kirchner toma nota de todo eso y lo que funciona en otros lugares, ella lo aplica para sí. Claro, pero lo asombroso... Perdóname que me no, sí, por favor. Poquito. En Ecuador, por ejemplo, han destrozado y perseguido al Grupo Isaías, y en el caso de la Argentina, el Grupo Fuerte, que es Clarín, han intentado encarcelar, han intentado
desmantelar, han intentado perseguir judicialmente a los dueños, todavía ese combate no lo han podido ganar, pero el mecanismo, digamos, de persecución es relativamente afín. Ahora, lo que es asombroso es que los pueblos de estos países hayan caído en la trampa de en realidad creer que la prensa independiente defiende los intereses de los poderes más oscuros y que los periodistas son seres malvados, vinculados a agencias internacionales de espionaje, y la gente, mucha gente ha llegado a creer en esa trampa. Eso ocurre en la Argentina, ocurre sin duda en el Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Y eso es lo asombroso, y te preguntaría, Nicolás, ¿por qué? ¿Por qué estos pueblos han caído en esa trampa y se han comido el cuento con esa facilidad tan asombrosa? Yo no sé si todo el mundo piensa así, me da la sensación de que las opiniones están divididas y que en el caso de la Argentina los canales cercanos al gobierno tienen muy bajo rating, lo cual sospecho que eso confirma que la opinión pública a la hora de elegir elige medios independientes. Pero a mí me parece que suceden varias cosas. Primero, es necesario demonizar a los medios independientes para poder legitimar el secuestro, la destrucción o el control de estos medios que son independientes. Primero, hay que llevar adelante una campaña de desprestigio, que son de la CIA, que defienden intereses de la oligarquía, claro, que son golpistas. El mismo cuento ridículo, sí. Acá se aplica siempre. Además, para quitarle crédito, para que las informaciones que ellos llevan adelante vayan perdiendo credibilidad en la opinión pública. Después, el otro tema que me parece que es muy importante tiene que ver con lo siguiente. El tipo de autoritarismo moderno, y esto lo explica muy bien un expresidente del Ecuador en un libro que acaba de sacar, creo que es el presidente Hurtado, el tipo de autoritarismo plebiscitario es un autoritarismo que, a diferencia del castrismo, que tiene el poder y no tiene fecha de vencimiento, el autoritarismo moderno tiene que renovar su mandato cada 2, 3, 4, 5 años, según lo que ordene cada constitución. Entonces, es necesario, de alguna manera, tener la prensa, si influye mucho o si influye poco en la población, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que algo influye. Si algo influye, entonces ese algo también hay que controlarlo. Porque esa influencia que pueda tener, mucha o poca, va a influir en el votante. Y nosotros necesitamos renovar nuestro mandato dictatorial cada 2, 3, 4, 5 años. Tenemos que también controlar eso. Si controlamos el Congreso, si controlamos el Ejecutivo, si controlamos el Poder Judicial, se dice que el poder periodístico es el cuarto poder. Bueno, vamos por todo. Hay una consigna muy fuerte en la Argentina que Cristina Kirchner hizo popular, que es vamos por todo. Bueno, vamos también por lo que queda de libertad de expresión o de bolsón de resistencia, que es la prensa. No sé si esto influye mucho o poco, pero algo influye, claro, y algo molesta. Vamos también por eso. Ahora, puede lo más, puede lo menos. Sí, ahora, ¿sobrevivirá la prensa independiente y por lo tanto la libertad de expresión y de elección de las personas a estos procesos que evidentemente tienen un afán de perpetuación? O sea, se ha visto, explicaste muy bien el caso argentino, el caso ecuatoriano es muy similar, lo de Venezuela estábamos viendo igual, Nicaragua con los sandinistas de Ortega es exactamente lo mismo. Evo Morales ya hizo que le interpreten la Constitución a su antojo para que pueda ser candidato una vez más. ¿Sobrevivirá la prensa independiente y por lo tanto el derecho de elección de los ciudadanos a informarse por el medio con que cada uno se sienta identificado a estos procesos? Bueno, es una muy buena pregunta que a mi juicio la respuesta es la siguiente. En los países donde las instituciones son muy débiles, y yo creo que la libertad de prensa forma parte de la institucionalidad de un país, en los países donde las instituciones son muy débiles, el peso, esa ausencia de poder institucional o de Estado de Derecho, lo ocupa el poder político. Vos me decís entonces, digamos, cuanto más débiles son las instituciones, más fuerte es el poder político. Entonces, al revés, cuando el poder político pierde sustento, pierde peso específico, las instituciones se fortalecen. En la Argentina, dentro de lo que fue el kirchnerismo, dentro de estos 10 años, las instituciones tuvieron un refortalecimiento cuando el kirchnerismo perdió en el 2009 las elecciones. Ahí la prensa tuvo más libertad, los jueces fallaron sentencias con mayor libertad, y después el kirchnerismo retoma el poder y otra vez las instituciones se desinflan. Si en Argentina van a sobrevivir o no, vamos a depender de cómo
salga parado el gobierno en las elecciones de octubre. Si el gobierno logra ganar de manera fuerte, las instituciones van a quedar devastadas y van a poder doblegar lo que queda de prensa libre. Si el gobierno pierde en octubre, y yo creo que va a perder porque las encuestas les están dando muy mal, y es por eso que están apurando los zarpazos y el control y los manotazos a los diferentes poderes que quedan independientes. Si el kirchnerismo pierde en octubre, esa pérdida de poder político de manera inversamente proporcional redunda o deriva en el refortalecimiento de lo que queda de la institucionalidad. Me parece que lo que se juega en la Argentina este año, en octubre, no es una elección legislativa, convencional, es la supervivencia del poder republicano. Por eso hay tanto fervor en la opinión pública, en los medios, y tanta movilización política, tantos cacerolazos, tantas marchas en las calles, porque nos damos cuenta de lo que está en juego no es un tema menor. Ahora, este diagnóstico que hace sobre la Argentina y sobre el futuro de las instituciones republicanas, ¿es aplicable a los otros países? Y se lo pregunto a Nicolás, porque él conoce muy bien el Ecuador, hizo un libro muy revelador sobre la revolución ciudadana que se llama El cuentero de Carondelet, se refiere, ustedes saben a qué. Nicolás. Claro, lo que ocurre es que, para desgracia, en el caso del Ecuador, el triunfo de Correa fue categórico. Esto a él le dio un montón de oxígeno político y de legitimidad, entre comillas, para poder consolidar su hegemonía. No es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Maduro en Venezuela, que ha obtenido una victoria pírrica, cuestionada, ajustadísima, es decir, sospechosa. Muy sospechosa, y en Argentina va a ocurrir lo mismo. Yo creo que en Argentina el kirchnerismo va a perder. O sea que la suerte del éxito que tengan estos proyectos siempre va a depender de la suerte electoral, porque las instituciones no es lo que prevalece es el resultado electoral y el poder político específico. En el caso del Ecuador, Correa está bien posicionado porque acaba de ganar de una manera interesante. Si ganó con armas limpias o no, ya es otra historia, pero lo cierto es que eso es lo que quedó consolidado. En el caso de Venezuela hay un signo de interrogación, y en el caso de la Argentina el signo de interrogación lo tenemos porque las elecciones todavía no se consumaron. Lo que tenemos sí son encuestas provisorias que al oficialismo le están dando muy mal. Hay mucha preocupación en el gobierno. Por eso, a mi juicio, la suerte de estos procesos depende de la suerte electoral. La Argentina, en lo que va de este año, la inflación es muy alta, el consumo ha decrecido, se ha desdoblado el dólar oficial respecto al dólar paralelo. Estamos viviendo una circunstancia muy similar a la de Venezuela, un deterioro institucional y un deterioro económico. Entonces, por esa razón, el oficialismo en la Argentina y en Venezuela han ido perdiendo poder electoral. ¿Por qué razón en Argentina y en Venezuela sí y todavía no en el Ecuador? Porque en Venezuela y en Argentina este proceso de estatización, de despilfarro, de emisión de moneda, de inflación, es más viejo. En Venezuela viene del 99 y en Argentina desde el año 2003. El Ecuador recién empezó con este proceso en el 2007, si no me equivoco. Sí, exacto, en enero de 2007. O sea que todavía falta un poco más de tiempo para que se empiece a descomponer la ficción del socialismo del siglo XXI. En el caso del Ecuador hay una ventaja. Como la economía es dolarizada, Correa no puede emitir dólares. Entonces, existe relativo nivel de estabilidad y relativa previsibilidad, claro, porque existen márgenes, no por mérito de Correa, sino por una limitación que tiene Correa, que es la de no poder manejar la emisión de su propia moneda. Sí la puede manejar el chavismo en Venezuela, sí la puede manejar el kirchnerismo en Argentina, la manejaron durante 10 años. Conclusión, junto con Bielorrusia, Argentina y Venezuela son los 3 países del mundo de más alta inflación. Y la inflación carcome el bolsillo de los más pobres. Entonces llega un momento en el cual el populismo, cuando deja de tener dinero para financiarse, incurre en la paradoja de constituirse en un populismo impopular. Y este es el riesgo que está teniendo Maduro en Venezuela y el kirchnerismo en Argentina. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por tu análisis, siempre muy profundo y muy claro, además muy pedagógico. Una pregunta final: ¿estás a punto de sacar algún libro más de los tuyos tan incisivos, tan duros, tan reveladores? Bueno, te agradezco el concepto y la posibilidad que me da. Sí, con un gran amigo y colega, el joven Agustín Laje, estamos escribiendo un libro con muchísima documentación que va a salir a mitad de año, julio, sobre Cristina Kirchner, sobre el kirchnerismo, pero fundamentalmente la protagonista es Cristina, ¿no?
Yo tuve la posibilidad de escribir un libro en el 2010 sobre Chávez, en el 2011 sobre Evo, en el 2012 sobre Correa, el puentero de Carondelet, y faltaba realmente completar y redondear un poco todo este concepto con Cristina Kirchner, que por la complejidad y por estar acá lo voy a hacer en conjunto con Agustín Laje, y estamos trabajando a toda marcha porque queremos que el libro salga antes de las elecciones para bueno, poder lanzarlo en el medio de la polémica electoral y en el medio del debate político, ¿no? Así que de acá a 2 meses vamos a tener noticias en torno a eso. Qué bien, felicitaciones. Voy a estar muy pendiente de que salga ese libro porque me interesa mucho el proceso argentino. Yo viví un montón de años allá en Buenos Aires y por lo tanto tengo muchos afectos, muchos amigos y por supuesto mucho interés en todo lo que ocurre en ese país que lamentablemente lo he visto cada vez irse a menos por estos regímenes populistas que encandilan a la gente y terminan empobreciéndola y volviéndola aún más dependiente de los cacicazgos. Gracias, Nicolás, mucho gusto de verte, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a los ecuatorianos y un cariño, y bueno, un gusto haber conversado contigo nuevamente. Muchas gracias. Nicolás Márquez, investigador, periodista, autor de libros muy interesantes, muy reveladores y que nos ha hecho un análisis muy interesante de lo que está pasando en estos países donde la prensa independiente es tan atacada, tan agredida como parte de ese esfuerzo por el control total del poder.